Bienvenidos una vez Moon.es a su canal favorito donde diseccionamos cada chisme, cada rumor y cada movimiento de nuestras estrellas turcas Moon.es queridas. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Recuerdan esa química explosiva que vimos en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues parece que las cosas, una vez Moon.es, han tomado un giro inesperado. Han oído bien. Can Yaman explota. Y el mensaje aparentemente va dirigido a Demet. Copyright pa su superíndice 3 ahora? Agun rense fuerte porque vamos a desentrar más menos a este nuevo caputuro en el culebru superíndice 3 en Mood, ese famoso de Turcua. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es lo que nos mantiene a Trayu Copyright dándoles toda la carnita fresca del mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3n entre Can y Demet siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3n. Desde su romance en Erkenci Quay, la gente no ha dejado de preguntarse si lo que veíamos en pantalla era solo actuación superíndice 3n o si había algo Moon.es. Y bueno, las más menos ales eran contradictorias, ¿verdad? Hubo momentos de cariu más menos o publicó, entrevistas con miradas superíndice 3 cómplices y comentarios que alimentaban la esperanza de los fans. Pero también copyright hubo silencios incu superíndice 3 modos, distanciamientos repentinos y declaraciones que parecían negar cualquier tipo de relación superíndice 3 en romántica. Después copyright de Erkenci Quay, ambos siguieron caminos separados en sus carreras. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Una boda que por cierto fue un evento medio útico en Turquía y que Can, curiosamente, no comentó superíndice 3. Can por su parte se mudó superíndice 3 a Italia, donde también copyright ha estado trabajando en diferentes proyectos y, bueno, digamos que su vida amorosa ha sido, agitada por decirlo suavemente. Pero entonces, ¿du superíndice 3 de entra la explosión superíndice 3n de Can y el mensaje a Demet? Pues bien, la cosa va a su. En los últimos días han circulado rumores sobre una posible colaboración superíndice 3n entre Can y Demet en un nuevo proyecto. Rumores que obviamente han encendido las redes sociales y han puesto a los fans a más menos con una reconciliación superíndice 3n, al menos en la pantalla. Sin embargo, parece que Can no estuvo muy contento con la situación superíndice 3n y ha decidido dejar las cosas claras. A través copyright de una serie de publicaciones en sus redes sociales, Can ha expresado su frustración superíndice 3n con la prensa y con lo que con diéresis copyright le considera una manipulación superíndice 3n de la información superíndice 3n. No ha mencionado directamente a Demet, pero muchos interpretan sus palabras como dirigidas a ella, o al menos, a la situación superíndice 3n que la rodea. En una de sus publicaciones, Can escribió superíndice 3. Estoy cansado de que se utilicen nombres y situaciones para crear historias que no son ciertas. Respeto a mis colegas y a su trabajo, pero no voy a permitir que se me involucre en dramas que no me pertenecen. Una declaración superíndice 3n bastante contundente, ¿no creen? Y luego en otra publicación superíndice 3n, aún más menos adiu superíndice 3, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, muchos se sorprenderán. Aquí es donde la cosa se pone a un Mood.es interesante. Aquí copyright ¿verdad se refiere Can? ¿Hay algo Mood.es que no sabemos? ¿Acaso Demet Stud de True de los rumores sobre la colaboración superíndice 3n? Algunos fans sugieren que Can estuvo molesto porque cree que Demet estuvo utilizando su nombre para generar publicidad. Otros piensan que simplemente estuvo harto de que se le asocie constantemente con ella, a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas. Y por supuesto también copyright hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectativa ante un posible reencuentro en la pantalla. Lo cierto es que hasta el momento Demet no ha respondido a las declaraciones de Can. Ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ningún comentario al respecto. Esto, obviamente, ha alimentado a Mood.es las especulaciones y ha hecho que la tensión superíndice 3n aumente. Ahora bien, vamos a analizar un poco Mood.es a fondo la situación superíndice 3n.
Desde un punto de vista profesional, una colaboración superíndice 3N entre Khan y Demet será un bombazo. Su química en Erkenci Kwai fue innegable y catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. Un reencuentro en la pantalla podrá generar una enorme expectación superíndice 3N y atraer a millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, también copyright N hay que tener en cuenta los posibles riesgos. La presión superíndice 3N medio tica será enorme y cualquier paso en falso podrá ser interpretado como un aseo más menos al de reconciliación superíndice 3N o de conflicto. Además, hay que recordar que Demet estuvo casada, por lo que una colaboración superíndice 3N con Khan podrá generar problemas en su matrimonio. Desde un punto de vista personal, la situación superíndice 3N es aún muy complicada. No sabemos qué copyright tipo de relación superíndice 3N mantienen Khan y Demet en la actualidad. Puede que sean amigos, puede que sean simplemente conocidos o puede que ni siquiera se hablen. Lo que sabemos es que su pasado en común siempre estará presente y que cualquier interacción superíndice 3N entre ellos será analizada con lupa. En resumen, la explosión superíndice 3N de Khan y el posible mensaje a Demet han generado un auto-copyright terremoto en el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales están que arden y los fans están divididos entre la esperanza de un reencuentro y el temor a un nuevo conflicto. Solo el tiempo dirá qué copyright sucederá finalmente. Pero mientras tanto nosotros seguiremos diseccionando cada detalle y trayu copyright dándoles toda la información superíndice 3N que podamos conseguir. Porque sabemos que les encanta el drama y que no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones. Y ahora, para concluir, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Khan Yaman ha expresado su frustración superíndice 3N en redes sociales, aparentemente dirigida a Demet Özdemir o a la situación superíndice 3N en torno a una posible colaboración superíndice 3N. Sus palabras han generado un sinfín de especulaciones y han puesto a los fans al borde del asiento. Demet, por su parte, ha optado por el silencio, alimentando a UNMUD es el misterio. La pregunta que nos queda es, ¿se trata de una estrategia de marketing, de un conflicto personal o simplemente de una mala interpretación superíndice 3N? Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros al desentrar más menos a este nuevo capítulo en el culebro superíndice 3N turco mu, ese famoso del momento. Ahora, CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet volverán a trabajar juntos? ¿QU Copyright creen que significan las palabras de Khan? Queremos saber sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos amantes del drama turco y, lo muy importante, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos. Los quiero. Pero esperen. Que esto no termina a QU. Porque el universo del chisme turco es vasto e insondable, y tenemos cositas que aún más menos adir para sazonar a este plato picante. Profundicemos en las redes sociales, el campo de batalla moderno donde las celebridades libran sus guerras y dejan pistas crípticas para que las descifremos. Khan Yaman, conocido por su temperamento, digamos apasionado, no es ajeno a las controversias en Lunea. Recordemos aquella vez que, ¡ay, madre mía! No me hagan recordar. Pero volviendo al tema, ¿QU copyright tipo de comentarios es tú, inundando las redes? Pues de todo un poco como en botica. Por un lado, tenemos al Team Khan defendiendo a su ídolo a capa y espada. Khan nunca dirá a nada sin razón superíndice 3N. Si es tú molesto, es porque tiene motivos de sobra, comentan fervientemente. Demet lo estuvo utilizando para promocionarse. Khan merece respeto. Otros usuarios e incisivos desempolvan viejos titulares y reviven momentos copyright micos del pasado, incluyendo, la osadua, acusaciones veladas sobre la presunta actitud diva de Demet en el set de Erkenci Kwai. Pero no todo es linchamiento digital. El Team Demet se defiende con más menos asidientes, argumentando que Khan es un egoku copyright trico, que siempre necesita ser el centro de atención superíndice 3N. Demet es una mujer casada. Dejen de crear dramas donde no los hay, claman algunos.
Otros, con un tono conciliador, sugieren que ambos deberían sentarse a hablar y aclarar las cosas en privado, en lugar de alimentar el fuego en las redes sociales. Copyright sensatez. Pero, seamos honestos, ¿du superíndice 3 de quedaría nuestro programa si todos fueran sensatos? Ahora, vamos a analizar el silencio ensordecedor de Demet Özdemir. En el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan revelador como una declaración superíndice 3n explosiva. ¿Por qué copyright Demet no ha respondido? ¿Es tú deliberadamente evitando el tema para no echar leu más menos al fuego? ¿O acaso es tú preparando una respuesta contundente que dejaru a todos boquiabiertos? Las teorías abundan. Algunos creen que Demet es tú, siguiendo el consejo de sus representantes, quienes le habrán recomendado mantener un perfil bajo para proteger su imagen y su matrimonio. Otros, conspiranoicos, sugieren que Demet y Can podrían estar colaborando secretamente en una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3n ante un posible reencuentro en la pantalla. Copyright astucia. Será un movimiento digno de Maquiavelo. Pero también copyright en existe la posibilidad de que Demet simplemente es tu copyright cansada del drama. Después copyright ese de aún más menos os de especulaciones y rumores sobre su relación superíndice 3n con Can, es comprensible que quiera dejar a True, ese el pasado y concentrarse en su presente. Al fin y al cabo, es tú casada y tiene una carrera exitosa. ¿Por qué copyright revivir viejas heridas? Y ahora hablemos de los rumores sobre la posible colaboración superíndice 3n entre Can y Demet. ¿De du superíndice 3 de salieron? ¿Q copyright en los inicios superíndice 3? ¿Y lo mundo ese importante son ciertos? La verdad es que la información superíndice 3n es escasa y contradictoria. Algunos medios turcos afirman que una productora es tú, interesada en reunir a la pareja protagu superíndice 3 Nika de Erkenci Kuay, en una nueva serie o película. Otros niegan Kategu superíndice 3 ricamente la existencia de tal proyecto. Lo que sabemos es que los fans de Can y Demet llevan aún más menos o son más menos ando con un reencuentro en la pantalla. Han creado fanfics, vídeos y montajes fotográficos imaginando CEU superíndice 3 Moseru a su nueva historia de amor. Y por supuesto han inundado las redes sociales con peticiones y súplicas a las productoras. ¿Serú que finalmente sus deseos se harán en realidad? Pero ojo, que no todo es miel sobre hojuelas. Una colaboración superíndice 3n entre Can y Demet también copyright n podrá generar conflictos y tensiones. Recordemos que ambos tienen personalidades fuertes y opiniones diferentes. Además la presión superíndice 3n medio tica será enorme y cualquier desacuerdo o malentendido podrá ser magnificado y distorsionado por la prensa. ¿Valdrá la pena correr ese riesgo? Ahora, vamos a sumergirnos en el terreno pantanoso de las relaciones personales. CEU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 el romance entre Can y Demet a sus respectivas vidas? ¿Fue un trampolín para sus carreras? ¿O una carga que los persigue hasta el día de hoy? En el caso de Can, su fama internacional se disparó superíndice 3 gracias a Erkenci Kuay. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global y lo convirtió superíndice 3 en un galu n codiciado por productoras de todo el mundo. Sin embargo, también copyright n lo encasilló superíndice 3 en el papel de chico malo y generó superíndice 3 controversias por su vida personal. En cuanto a Demet Erkenci Kuay también copyright n fue un punto de inflexión superíndice 3n en su carrera. La serie le permitió superíndice 3 demostrar su talento como actriz CEU superíndice 3 mica y dramática, y la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Además le abrió superíndice 3 las puertas a nuevos proyectos y le permitió superíndice 3 consolidarse como una de las actrices populares de Turquía. Pero al igual que Can, también copyright n tuvo que lidiar con la presión superíndice 3 n medio tica y los rumores sobre su vida personal. Y ahora, para darle un toque a ese dramático a esta historia, vamos a hablar de la competencia. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y las rivalidades son comunes. ¿Existen otras actrices que envidian el condieresis copyright sito de Demet? ¿Hay otros actores que quisieran ocupar el lugar de Can? ¿Acaso alguien es tú, intentando sabotear su posible colaboración superíndice 3n? Los rumores apuntan a que su
Se dice que varias actrices turcas han manifestado su interés copyright en trabajar con Can Yaman, y que algunas incluso han intentado acercarse a Ucondiéresis copyright L de forma, digamos, poco profesional. También copyright se rumorea que algunos actores han criticado abiertamente el trabajo de Can y Demet, argumentando que su fama es inmerecida. Pero, ¿son solo rumores o hay algo de verdad en todo esto? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan más menos y las verdaderas intenciones suelen permanecer ocultas. En fin, mis queridísimos amantes del drama turco, esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas. Tenemos romance, celos, ambición, superíndice 3N, secretos y, por supuesto, mucho drama. CU superíndice 3 mo terminaru, ¿todo esto? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a QU, diseccionando cada detalle y trayu copyright dándoles toda la información superíndice 3N que podamos conseguir. Porque sabemos que les encanta el drama y que no se pierden ni una sola de nuestras actualizaciones. Y ahora, para concluir, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Can Yaman ha expresado su frustración superíndice 3N en redes sociales, aparentemente dirigida a Demet Özdemir o a la situación superíndice 3N en torno a una posible colaboración superíndice 3N. Sus palabras han generado un sinfín de especulaciones y han puesto a los fans al borde del asiento. Demet, por su parte, ha optado por el silencio, alimentando a UNMU el misterio. La pregunta que nos queda es, ¿se trata de una estrategia de marketing, de un conflicto personal o simplemente de una mala interpretación superíndice 3N? Además, hemos explorado las reacciones en redes sociales, el silencio de Demet, los rumores de colaboración, el impacto de su relación en sus carreras y la posible competencia. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros al desentrar más menos a este nuevo capítulo en el culebro superíndice 3N turco mu, ese famoso del momento. Ahora, CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿QU Copyright creen que significan las palabras de Can? Queremos saber sus teorías. Y no se olviden de dejarnos sus predicciones sobre cómo creen que se desarrollará este culebrón. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos amantes del drama turco y, lo muy importante, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos. Los quiero. Y recuerden, el drama nunca descansa.